Doy gracias a Dios porque permite que pueda grabar este tema. Continuando con el tema anterior, donde hablábamos acerca de la voluntad de Jesús de venir a este mundo para dar su vida, para salvarnos a los seres humanos, para que el ser humano pudiera vencer a Satanás y al pecado. Estuve hablando que íbamos a leer en la Biblia con respecto a Jesús y a la voluntad y el deseo de Jesús. En el tema anterior yo estuve explicando que hacer la voluntad, cuando Jesús dijo que vino a hacer la voluntad del Padre que lo envía, no hacer su voluntad, no es que no hubiera armonía entre el Padre y el Hijo con respecto a la decisión de venir a este mundo, el Hijo, para dar su vida en rescate del ser humano. Y también la armonía que había en el plan de la redención cuando Dios designa que el Espíritu Santo, el Consolador, viniera a la tierra para hacer que lo que el Padre y el Hijo habían determinado hacer, Él, como Dios también, su oficio era enseñarnos la voluntad del Padre, enseñando la voluntad del Hijo. O sea, es el que nos hace entender lo que significa el plan de la redención y también es el agente divino con el cual los seres humanos recibimos el sello de Dios que nos reconoce, que nos hace entre los seres que viven en la tierra, quienes son los que decidimos seguir a Dios. Porque que Dios haya enviado a Jesús, que Jesús haya venido a la tierra a dar su vida para salvar al ser humano, no significa ya que todo el ser humano se va a salvar, sino que todo ser humano que es dócil para abrir su corazón, su cerebro, su mente a la influencia del Espíritu Santo y recibir la enseñanza, los seres humanos que recibimos esto por la fe, es que podemos entender el plan de la redención y por la gracia de Dios, entonces es que podemos ser salvos. Ahora vamos a dedicar en la Biblia, vamos a dedicar un tiempo para buscar en la Biblia lo que está escrito o parte de lo que está escrito con respecto a la voluntad de Jesús. Dije parte porque no significa que lo que yo voy a leer en la Biblia sea lo único que está escrito, donde se señale que la voluntad de Jesús también era venir a buscar al hombre que se había perdido para salvarlo. No es, no son los únicos textos de la Biblia, pero son los que yo voy a utilizar en este tema que estoy compartiendo. Vamos a buscar en la Biblia la carta de Pablo a los Filipenses. Vamos a buscar el capítulo 2 y vamos a comenzar a leer a partir del versículo 5. Así que leemos en Filipenses capítulo 2, versículo 5 en adelante. Dice aquí, haya en vosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. El apóstol Pablo está hablándole a los filipenses y les está diciendo que en ellos, haya el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Y no solamente le estaba diciendo esto a los filipenses, sino que como que esta carta forma parte del
Nuevo Testamento forma parte de la enseñanza del Evangelio en favor del ser humano, entonces está escrito en la Biblia para todos los seres humanos que vivieron en los tiempos del apóstol Pablo y que hayamos vivido, todo ser humano que hayamos vivido en esta tierra desde que Cristo vino hasta este momento. Pero también incluye esto, este deseo, también está incluyendo a todas las personas que vivieron desde Adán, creado por Dios, Adán y Eva, creados por Dios, hasta la última persona, hasta que Dios establece su iglesia en esta tierra. Esta declaración haya en vosotros cubre a todo ser humano a lo largo de toda la historia que aceptamos a Jesús, que recibimos el Evangelio para la salvación. Antes de Jesús se señalaba con los corderos que morían, con los sacrificios, hablando del Hijo de Dios que vendría a dar su vida para salvar a la humanidad. De Cristo para acá, después que Él da su vida para salvar a la humanidad, hasta el último ser humano que vaya a nacer en esta tierra y que tenga la oportunidad también de aceptar a Jesús como Salvador, también se está señalando en este deseo a todo ser humano, a todos los que aceptamos el plan de la redención. Por lo tanto, todos los que aceptamos a Jesús como nuestro Salvador. Sigo leyendo aquí en la Biblia. Versículo 6 dice, ¿quién, aunque era de condición divina, Jesús, antes de venir, el Hijo de Dios, que viene a la tierra y se hace un ser humano, aunque era de condición divina, no quiso aferrarse a su igualdad con Dios. La Biblia señala aquí que Jesús el Hijo, el pan del cielo que Dios envió, el verdadero maná que Dios envía para salvar a la humanidad, estuvo en armonía, estuvo de acuerdo en hacer esta obra. Como habíamos señalado en el tema anterior, y como hemos señalado a través de todos estos temas, la voluntad de Jesús, la voluntad del Hijo, fue venir para buscar y salvar lo que se había perdido. Y no se aferró a que él era igual a Dios. O sea, que estando en la condición antes de venir a la tierra, que era igual a Dios, aunque el principal es el Padre, Jesús era igual a Dios, no se aferró a eso, sino que vino para salvarnos. Esta es lo que hay en nosotros, este mismo sentir, este mismo deseo de Jesús, que también nosotros participemos, porque esto significa participar del plan de la redención, de la única manera en que los seres humanos podemos alcanzar la vida eterna y podemos alcanzar la salvación. Dice, sino que se despojó a sí mismo, tomó la condición de siervo y se hizo semejante a los hombres. Cristo, el Hijo de Dios, decimos Cristo y decimos Jesús porque es la forma humana en que se señala, se conoce al Hijo de Dios. Cristo porque es el ungido por el Espíritu Santo. Jesús porque significa Salvador. Lo vamos a leer aquí en la Biblia un poco más adelante.
Pero lo que nos estamos refiriendo en este momento es que Jesús, siendo Dios, se- no se aferró a ser Dios, sino que condescendió, estuvo de acuerdo, su voluntad estaba en armonía con la del Padre, en que Jesús viniera y se hiciera un hombre. Por eso Jesús vino y se hizo un hombre. Ya con el tiempo de la degradación del pecado que había, como explicamos anteriormente, vino para enfrentarse a Satanás y para lograr nuestra salvación. Dice la Biblia, leo versículo 8, y al tomar la condición de hombre, se humilló a sí mismo. ¿Por qué se humilló a sí mismo? Porque veló su gloria. No dejó de ser Dios, sino que veló su divinidad y viene a la tierra como un ser humano. Y este es un misterio. Lo creemos por fe, porque nosotros creemos por fe que lo que la Biblia dice es verdad, porque Dios la dio para enseñarnos a nosotros el camino. Pero no podemos explicarlo, solo podemos creerlo. ¿Cómo es que Dios se hace un ser humano? Es un misterio, es el misterio de la piedad, como dice la Biblia. Es un misterio que los seres humanos no podemos entender. Y aunque cuando estemos con Dios por la eternidad, lo estaremos estudiando, nunca podremos entender todo, porque nosotros somos criaturas, no somos Dios. Solamente Dios puede entender, pero lo creemos por fe. Por fe creemos que Jesús es nuestro Salvador y que es Dios que vino a la tierra a dar su vida por nosotros. Y se hizo un hombre y se humilló a sí mismo, haciéndose siervo, obediente hasta la muerte y la muerte de cruz. O sea, Cristo vino y se hizo un hombre para poder morir. Como el hombre por causa del pecado estaba condenado a la muerte, y todo hombre pecador de naturaleza pecadora está bajo la influencia del pecado y de la muerte, para poder venir a morir, tomó el cuerpo humano y se hizo un ser humano, porque de esa manera, como el ser humano era culpable por causa de la muerte y tenía que morir, pero esa era la muerte segunda, porque el pecado nos da la muerte, pero Dios nos da con libre albedrío. Cuando Adán peca, quedó condenado a la muerte por su pecado. Los descendientes de Adán no pecamos con Adán, recibimos la influencia del pecado y por eso morimos. Pero como Dios nos da una oportunidad a través del plan de la redención, nosotros podemos escapar de la muerte aceptando a Jesús como nuestro Salvador. Adán, que había quedado condenado a la muerte por causa del pecado, podía alcanzar la salvación por los méritos de Jesús, que ocupaba su lugar para darle la salvación, porque a través de Jesús es que todo ser humano puede salvarse, porque Jesús vino. Cuando Él muere en la cruz, muere en la segunda muerte, queda separado de Dios. Y cuando Jesús muere en la cruz y cuando Él dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Es porque Él estaba cargando sobre Él mismo la culpa de todo ser humano. Pero Jesús muere, pero no quedó en la tumba, triunfa. Y en su triunfo
los seres humanos que lo aceptamos, también alcanzamos la salvación. Por eso Jesús fue siervo, obediente hasta la muerte y la muerte en la cruz, porque en la cruz vino, Jesús vino para que en la cruz muriera para salvar a toda la humanidad. Es la serpiente que Moisés levantó en el desierto, la serpiente símbolo del pecado. Jesús viene a morir por causa del ser humano para que todo el que lo mire también pueda alcanzar la vida, todo el que lo acepte pueda alcanzar la vida, así como todo el que era mordido por las serpientes en el desierto, miraban a la serpiente de bronce y entonces podían vivir. Dice la Biblia, y al tomar la condición de hombre se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por eso Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Por eso el Padre exalta a Jesús y lo exalta sobre todas las cosas y le da un nombre que es sobre todo nombre. Y dice el versículo, voy a leer otra vez el 10 y el 11, para que en el nombre de Jesús, es el nombre que se da, se doble toda rodilla de los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Todo el que murió también doblará sus rodillas delante de Jesús, unos por su muerte eterna porque no aceptaron a Jesús y otro adorándolo a Dios, Jesús, porque es nuestro Salvador. Y dice, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios el Padre. En el plan de la redención estaban unidos y la gloria de Dios y el Padre es, en este caso, el resultado. Todo ser humano que acepta el plan de la redención y entonces alcanzamos la vida eterna. Ahora yo quiero eh, compartir un texto en la Biblia. Quiero compartirlo eh, con ustedes. Este texto está en Primera de Timoteo. Está en Primera de Timoteo y vamos a compartir lo que este texto está diciendo. Primera de Timoteo, capítulo 3 y versículo 16. Dice, sin discusión, grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado por el Espíritu, visto por los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido en gloria. ¿Por qué predicado a los gentiles? Porque antes de que el Evangelio pasara a los gentiles, los hijos de Dios estaban desde Adán hasta que Cristo viniera en la genealogía de todos los hijos de Dios y en el pueblo de Israel. El Evangelio se predicaba a través de todos aquellos símbolos y todos aquellos sacrificios. Cuando Cristo muere, se predica a los gentiles. La cuestión es que Dios viene, Cristo viene, se hace un hombre, es creído, es visto, es predicado y es nuestro Salvador. Y pronto. Y cuando yo digo pronto aquí,
No estoy poniendo una fecha porque eso yo no lo sé, ni me incumbe a mí. Pero sí sé que muy pronto, así como los ángeles vieron a Cristo, todos los que aceptemos a Cristo lo vamos a ver por la eternidad. Los que murieron antes de Cristo y fueron salvos también, muy pronto lo van a ver. Pero nosotros, que vivimos en los últimos días de la historia de este mundo, donde el Evangelio ha sido predicado, donde Jesús vino y dio su vida para salvarnos, pronto también vamos a ver a Cristo por la eternidad. Y yo lo que deseo es que entreguemos nuestra vida a Cristo, nuestra vida a Dios, demos gloria a Dios por el Evangelio, porque Dios ocupó nuestro lugar para salvarnos. Aceptemos a Jesús como Salvador y entreguemos nuestra vida a Dios y entonces nuestra voluntad también pueda llegar a estar en armonía con la voluntad del Padre y con la voluntad del Hijo que vino a esta tierra a dar su vida para salvarnos. Hasta aquí llegamos con nuestro tema. Vuelvo a pedirte que lo compartas y nos vemos en la próxima grabación.